En el día de mi boda, Alejandro Hernández me abandonó en el altar para salvar a su hermanastra, Maribel, quien amenazaba con saltar de un edificio. De pie, humillada con mi vestido, enfrenté a la multitud y declaré: quien dé un paso al frente ahora, será mi esposo. 3 años después, Alejandro regresó con Maribel. Yo estaba en la mansión de los Hernández, sentada con calma en un sofá de cuero, embarazada, viendo televisión y tomando sopa lentamente. La mirada de Alejandro se clavó en mi vientre. ¿De quién es ese bastardo?, preguntó con rabia. Sonreí sin prisa. Es un hijo de los Hernández, insistió. Me tomó del brazo bruscamente. Eres una descarada. Me ausento 3 años y ahora aseguras que ese hijo es mío. Lo miré con serenidad. Nunca dije que fuera tuyo. Y recuerda, tú no eras el único hombre de esta familia. Maribel intervino con el veneno de siempre. Te dejaron quedarte con el apellido y la riqueza de los Hernández, y encima estás embarazada de otro. La miré fijamente, con asco. Seduciste a tu propio hermanastro. ¿Con qué cara hablas de vergüenza? Maribel giró hacia Alejandro, con su tono fingido de inocencia. Siempre fuimos platónicos, lo sabes. Pero ella está haciendo que parezcas un tonto. Alejandro no respondió. Solo levantó la mano y me abofeteó. Fuera de esta casa, gritó. Nadie imaginaba que 3 años atrás, tras haber sido humillada en el altar por este mismo hombre, me había casado con Guillermo Hernández, el tío de Alejandro. El mismo al que apodaban el Rey de Hielo. Guillermo, desde que supo de mi embarazo, me había protegido como a un tesoro. Me trató con una devoción que jamás había recibido de nadie. Si llegara a saber que Alejandro me golpeó, la mansión entera ardería. No quería una tragedia. Por eso, advertí, váyanse ahora y olvidaré que esto ocurrió. Ellos se burlaron. Maribel chilló. Esta oportunista está usando al niño para quedarse con la fortuna de los Hernández. La miré sin inmutarme. Desde el día en que te marchaste, Alejandro, tu abuelo te eliminó de la familia. Ella rió. No lo decía en serio. Alejandro también se burló. Soy el único nieto. Todo esto me pertenece. Coloqué una mano protectora sobre mi vientre. Ya no. Este hijo también lleva el apellido Hernández. Estás intentando hacer pasar a un bastardo como heredero, rugió, y me golpeó nuevamente. Caí al suelo, abrazando mi vientre, aterrada. Es hijo de Guillermo, dije con voz temblorosa. Alejandro me empujó un tazón de sopa a la boca, como si quisiera ahogarme. Tosí, tragando sangre entre fragmentos de porcelana. Maribel, enloquecida, pisó mi mano con su tacón. Este niño nos arrebató todo. Alejandro rugía. Vas a pagar esto. Maribel levantó un estilete y lo dirigió hacia mi vientre. Con las manos temblorosas, lo bloqueé como pude. Ese niño era nuestro milagro. Años de tratamientos, dolor, esperanza. No podía permitir que le hicieran daño. Alejandro se rió con crueldad. Todo el mundo sabe que Guillermo es estéril. Yo soy el único heredero legítimo. Respiré con dificultad. Si no me crees, llama a Guillermo. Él te dirá la verdad. Alejandro aplastó mi teléfono contra la mesa. Si se entera de que no puedo controlar a mi mujer, no me dará la empresa. Maribel rió con una maldad enfermiza. Deshagámonos del bastardo y avisémosle al abuelo. Presionó su tacón sobre mi abdomen. El dolor fue insoportable. Por favor, supliqué, con lágrimas resbalando por mi rostro. Perdonen a mi hijo. Maribel sacó su teléfono. Ladra como un perro y di que eres una perra promiscua. Hazlo, y lo perdonaremos. Me arrodillé en el suelo, rota. Guau, soy una perra promiscua. Maribel sonrió con desprecio. ¿Te acuerdas cuando te rogué que no te casaras con Alejandro? Pensaste que tenías control, que eras especial. Y ahora mírate. No me había atrevido a cancelar la boda en su momento. Romper el compromiso habría destruido el negocio familiar. Jamás pensé que su odio duraría tanto. Por favor, susurré. Llama a una ambulancia. Alejandro pisó con fuerza mi espalda. Mi vientre golpeó el suelo con un impacto seco. Grité. El dolor era lacerante. Prometiste perdonar a mi bebé. Lloré. No lo hice, dijo con una frialdad inhumana. Me pateó con fuerza. Sentí el líquido cálido entre mis piernas. El bebé ya no se movía. Te arrepentirás de esto, susurré sin quebrarme. Maribel se rió. Entonces, más castigo. Trajo una cuerda. Me ataron las manos y me arrastraron por el suelo. La sangre dejaba un rastro espeso tras de mí. Alejandro me arrojó a la piscina, atada como un saco de carne inútil. Me hundí. Justo cuando la oscuridad comenzaba a tragarme, alguien me sacó. Alejandro.
Me sujetó con fuerza. Ya aprendiste la lección. Apenas pude respirar. Estoy de parto. Por favor, llama a una ambulancia. Me escupió. Todavía piensas en ese bastardo. Levantó el pie para patearme otra vez, pero las puertas se abrieron de golpe. Guillermo estaba allí. Sus ojos, más helados que nunca. Su voz tronó como un rayo en medio del infierno. Detente. En el preciso instante en que Guillermo Hernández cruzó la puerta, con su porte imponente y sus ojos helados como un invierno sin fin, supe que algo había cambiado para siempre. Alejandro retrocedió instintivamente. Maribel se quedó paralizada, su mano aún sosteniendo el estilete, pero temblando. Nadie hablaba. Solo el sonido de mi respiración entrecortada y el eco del agua goteando desde mis ropas mojadas rompían el silencio denso de la mansión. Guillermo no dijo una palabra. Caminó con firmeza hasta donde yo yacía, atada, sangrando, con la piel marcada por los golpes, y me levantó con una delicadeza brutal, como si cada gesto suyo gritara una furia contenida. Sus brazos fuertes me envolvieron, y sus ojos no se apartaron ni un segundo del rostro de su sobrino. Alejandro, que antes parecía un dios con corona, ahora era solo un niño acorralado ante el verdadero poder que gobernaba esa casa. ¿Qué es esto?, preguntó Guillermo finalmente, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Nadie respondió. ¿Qué hicieron con mi esposa?, repitió, esta vez con un tono tan cargado de hielo que incluso el mayordomo, al fondo, se estremeció. Fue ella, dijo Alejandro, señalándome con un dedo sucio de culpa. Está mintiendo. Está usando al niño para quedarse con la herencia. Guillermo no parpadeó. ¿Y por eso la golpeaste? ¿Por eso la arrojaste al agua? ¿Por eso casi matas a mi hijo? Esa última frase cayó como una bomba. Maribel tragó saliva. Alejandro se crispó. «¿Tu hijo?», murmuró. «¿Entonces es cierto? Ella está embarazada de ti». Guillermo no respondió. Solo me abrazó con más fuerza. ¿Y si lo estuviera? ¿Quién eres tú para juzgar lo que yo decido hacer con mi familia? Alejandro dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando Guillermo lo miró. Una sola mirada. Una que decía, «No te atrevas». «Estás loco», susurró Maribel. «Ese niño no puede ser tuyo. Todos saben que eres estéril». Guillermo soltó una carcajada breve, pero vacía. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿O el médico que contrató a Alejandro para esparcir rumores? Maribel palideció. «No sé de qué hablas». «Claro que no», respondió él, con una sonrisa torcida. «Porque lo que no conviene, lo olvidan. Pero yo no olvido. Y esto no lo voy a perdonar». Me soltó con suavidad sobre un sillón. Luego se giró hacia ellos. «Tienen 5 minutos para salir de esta casa. Después de eso, llamo a seguridad. O mejor aún, llamo al abuelo». Alejandro cambió de color. «Él no escuchará tu versión». Guillermo se acercó lentamente. «¿No? ¿Estás seguro? ¿Quieres que vea los vídeos de seguridad? ¿Quieres que escuche los empleados que estaban aquí?» Alejandro apretó los puños, impotente. Maribel lo tomó del brazo. «Vámonos. Ahora». «Ella me robó todo», gritó él, como un niño al que le arrebatan un juguete. «Era mi herencia. Mi lugar en esta familia». Guillermo alzó la voz por primera vez. «Tú lo perdiste cuando abandonaste a tu prometida en el altar para correr detrás de tu hermanastra. ¿O ya olvidaste eso?» Alejandro no respondió. «Te dimos todo», continuó Guillermo. «Te dimos casa, nombre, educación. Pero nunca aprendiste lo que significa la lealtad. Y hoy, casi cometes un asesinato solo por orgullo». Alejandro quiso decir algo, pero ya nadie lo escuchaba. Maribel lo arrastró fuera. Guillermo no los volvió a mirar. Solo se arrodilló frente a mí, con una suavidad que contrastaba con toda la tensión del momento. «¿Te duele?», me preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Mi vientre latía con un dolor punzante, mis brazos estaban marcados, mi dignidad hecha trizas. Pero ahí estaba él, sosteniéndome, sintiéndome, como lo había hecho desde que aquella boda fallida me había dejado sola frente al mundo. Recordé todo como un relámpago. La iglesia llena, las flores, mi madre llorando de emoción. Y luego, el caos. Alejandro corriendo hacia su auto al recibir la llamada de Maribel. Nadie entendía. Yo tampoco. Solo supe que, mientras lo esperaba en el altar, él se había ido para salvar a una hermanastra que fingía lanzarse al vacío. Un teatro emocional para interrumpir mi boda. Una obra oscura que ellos habían preparado desde antes. Lo supe después. En medio de la humillación, cuando la gente murmuraba, cuando mis padres no sabían cómo reaccionar, me giré hacia los asistentes y dije, si alguien quiere dar un paso al frente, será mi esposo ahora mismo. Todos se quedaron en silencio. Menos uno. Guillermo Hernández.
Él dio el paso. Con sus casi 50 años, su cabello salpicado de canas y una mirada tan segura como un faro en medio de la tormenta. «Yo me casaré contigo», dijo. Nadie lo esperaba. Menos yo. Pero ahí estaba. Y en ese instante, lo supe. Prefería un hombre que diera la cara en la tragedia, que uno que se escondiera en el drama. Así empezó nuestra historia. No fue amor a primera vista. Fue respeto. Fue promesa. Fue pacto. Y con el tiempo, se volvió ternura, comprensión, deseo. Ahora, años después, ese mismo hombre acababa de salvarme de la peor humillación, por segunda vez. Y dentro de mí, en mi vientre, estaba su legado. El hijo que creí imposible. El milagro por el que tanto habíamos rezado. Lo miré. Quise decirle gracias, pero no pude. Él me acarició la mejilla. Ya pasó. Estoy aquí. Y no dejaré que vuelvan a tocarte. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo. La mansión de los Hernández siempre había sido fría. No por la arquitectura ni por sus muros de mármol, sino por el peso de los secretos que cargaban sus paredes. Allí se respiraba un aire de grandeza forzada, de herencias mal digeridas, de pactos familiares sostenidos por intereses y no por amor. Sin embargo, cuando Guillermo me llevó en brazos hasta la habitación principal, donde todo estaba impregnado con su esencia sobria y elegante, algo dentro de mí se quebró. El silencio ya no era opresivo. Era protección. Era tregua. Me colocó con cuidado sobre la cama, cubriéndome con una manta suave. Su mirada no se apartaba de la mía. No había juicio. No había reclamo. Solo un mar contenido en sus ojos grises, un océano profundo de preocupación contenida. «Ya viene el médico», dijo con voz serena. Lo llamé en cuanto escuché los gritos. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, la presión del trauma aún me dejaba sin palabras. Acarició mi cabello y colocó una toalla húmeda sobre mi frente. «Estás segura ahora», susurró. «Nadie más te tocará». Y lo creí. Porque cuando Guillermo hablaba, no lo hacía solo con palabras, lo hacía con hechos. Su presencia era una promesa que se cumplía en cada gesto. El médico llegó pronto. Me examinó con delicadeza, revisando el estado del bebé, las contusiones, el sangrado. Permanecí inmóvil mientras escuchaba su diagnóstico entrecortado. El bebé está vivo, pero necesita reposo absoluto. El trauma fue severo. Guillermo apretó los dientes, sus puños cerrados con fuerza. ¿Y ella? El médico lo miró con gravedad. Físicamente se recuperará, pero emocionalmente, necesitará tiempo. Cuando el doctor se marchó, Guillermo se sentó a mi lado. No preguntó nada. No exigió explicaciones. Simplemente tomó mi mano. La suya era firme, cálida, real. Sentí como todo el dolor del día comenzaba a salir por mis lágrimas. No grité. No lloré fuerte. Solo dejé que las lágrimas bajaran, silenciosas, mientras él permanecía allí, sin soltarme. En esa noche larga, me di cuenta de que Guillermo era más que el rey de hielo. Era también un guardián. Un escudo. El único en esa familia capaz de ponerle un alto a la locura. A la mañana siguiente, desperté con el sonido lejano de su voz al teléfono. Sí, abuelo, lo vi con mis propios ojos. Alejandro la golpeó, y Maribel intentó. Sí, amenazó al bebé. No, no me contaron. Yo estuve ahí. ¿Quiere pruebas? Las tengo. Su voz era firme, pero tranquila. Como quien ya no necesita convencer, solo informar. Usted decide qué hacer. Pero si me pregunta a mí, ambos deben ser expulsados de la familia. Y si no lo hace usted, lo haré yo. Cerró la llamada y se giró. Me vio despierta y sonrió con ternura. Lo escuchaste, ¿no? Asentí. ¿Crees que te hagan caso? Guillermo caminó hacia mí y me sentó con cuidado. El abuelo puede ser muchas cosas. Frío, calculador, duro. Pero jamás tolera una traición dentro de su casa. Alejandro se enterró solo. Me sirvió té con miel. Y tú solo debes enfocarte en sanar. Por ti, por el bebé. Pasaron los días. Guillermo no se despegaba de mí. Me trajo enfermeras privadas, me reorganizó toda la rutina de la mansión, ordenó a los empleados que nadie podía molestarme sin su aprobación. Por primera vez en años, sentí que tenía un hogar. No una casa de vitrinas, no un lugar de apariencias. Un hogar. Y no era por las paredes, sino por él. Por su presencia. Por su cuidado. Por su silencio lleno de significado. Pero no todo podía mantenerse en calma. Una tarde, mientras descansaba, escuché a lo lejos voces alteradas. Bajé lentamente, guiada por el eco de la discusión que se extendía desde el despacho. Guillermo no me vio llegar.
Estaba de espaldas, enfrentando a su hermano mayor, Gonzalo Hernández, uno de los consejeros más influyentes del abuelo. «¿Qué haces trayendo aquí a esa mujer?», decía Gonzalo. «Ella es la vergüenza de la familia. La que fue rechazada por Alejandro». Guillermo se mantuvo firme. «Ella es mi esposa. Y la madre de mi hijo». «¿Y crees que ese niño es tuyo? Todo el mundo sabe que tú no puedes tener hijos». El silencio de Guillermo fue mortal. Luego, con una frialdad que me heló los huesos, respondió: «Tú sabes lo que todo el mundo cree. Pero yo sé lo que he vivido. Y ese niño es mío. Aunque tenga que demostrarlo con fuego». Gonzalo lo miró con desprecio. «Esto no termina aquí». Guillermo le dio la espalda. «Ya terminó. Solo que aún no lo sabes». Me oculté antes de que me vieran y regresé a mi habitación. Pero esa noche, mientras Guillermo me ayudaba a acostarme, le tomé la mano. «¿Y si no es tuyo?». Él no se inmutó. «¿Y si sí? ¿Y si Alejandro tiene razón?». Guillermo me miró a los ojos. «Si ese niño no es mío, lo criaré como si lo fuera. Porque tú sí lo eres. Eres mía. Y nadie que venga de ti será jamás rechazado por mí». Cerré los ojos. Sentí que algo en mí se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo. En ese instante supe que no importaba lo que dijeran, ni lo que hicieran los demás. Tenía a Guillermo. Y eso, por primera vez en mi vida, era suficiente. Después de esa noche, comencé a contar el tiempo en movimientos lentos. Cada día era una mezcla de alivio y tensión. Alivio porque Guillermo me protegía como si fuera la única cosa pura que quedara en su mundo, y tensión porque en cualquier momento, la familia podía arremeter otra vez. Pero por primera vez en años, yo ya no temía. El miedo había sido mi sombra en cada rincón de esa mansión desde el día en que Alejandro me dejó en el altar. Ahora, aún con mis heridas físicas por sanar y con el bebé dentro de mí luchando por vivir, había encontrado algo más fuerte que el miedo: la determinación. Guillermo se encargó de que cada rincón de la casa supiera que yo era intocable. Modificó el sistema de seguridad, reubicó personal, instaló cámaras en cada ala y solo él tenía acceso al centro de control. Me decía que no era paranoia, era previsión. Y tenía razón. A los pocos días, llegó una invitación. Una cena familiar. No era opcional. Era la manera del abuelo de reunir a los miembros del linaje tras un escándalo. Esa cena no era para reconciliar. Era para posicionar. Guillermo me dejó elegir. «Si quieres, no vamos. Yo me encargo de manejarlo». Pero yo asentí. «Iré». Él me miró con sorpresa, pero también con orgullo. Sabía que había en mí una nueva fuerza, nacida del fondo del dolor. Cuando llegó la noche, me vestí con un vestido azul oscuro. Elegante, sobrio, cubriendo las marcas, destacando el vientre que ya no podía ocultarse. Guillermo fue mi sombra silenciosa, vestido de negro, imponente, con la mirada fría que le valía su apodo. Al llegar al comedor, todos se giraron. Las conversaciones cesaron. Nadie esperaba que yo apareciera. Mucho menos de la mano del hombre más respetado de la dinastía. Alejandro estaba allí, en el extremo derecho de la mesa, con Maribel al lado, ambos con rostros pálidos. La expresión de Alejandro fue de furia contenida. Maribel ni siquiera disimuló su desprecio. Pero no me importó. Me senté con la cabeza en alto. El abuelo entró y se hizo un silencio pesado. Nos observó uno a uno. «Estamos aquí para restaurar lo que fue quebrado. El apellido Hernández ha soportado traiciones, guerras, secretos, pero nunca hemos permitido que el nombre se manche por debilidades». Miró a Alejandro. «Fuiste advertido». Alejandro bajó la mirada. «Te dimos todo. Y aún así, levantaste la mano contra la esposa de tu tío. Pusiste en riesgo a un niño que lleva nuestra sangre». «¿Qué sangre?», intervino Maribel. «¿Qué pruebas hay de que ese niño sea realmente un Hernández?». El abuelo no la miró. Guillermo se adelantó. «Las pruebas vendrán cuando nazca. Pero este niño es mío. Y quien ose decir lo contrario, me enfrentará». Alejandro se puso de pie. «Esto es un circo. Ella me humilló, me provocó, me desafió en mi propia casa». El abuelo golpeó la mesa. «La casa ya no es tuya». El silencio fue absoluto. «Desde hoy, quedas fuera del testamento. Se revoca todo poder, todo derecho, toda herencia. Ya no representas a los Hernández». Alejandro temblaba. «¿Y tú se lo darás todo a ella? A una mujer que fue abandonada en el altar como una cualquiera». El abuelo lo miró fijamente. «A una mujer que, después de ser traicionada, no huyó, no lloró, no mendigó. Se levantó, enfrentó a todos ustedes y encontró en esta familia al único hombre que todavía merece este apellido». Se giró hacia mí. «Y tú, hija, si ese niño nace sano,
será el próximo en la línea. No supe si llorar o agradecer. Mis manos temblaban. Guillermo las tomó y las apretó con fuerza. Gracias, logré decir. El abuelo asintió. Pero no te equivoques. La lealtad se prueba con el tiempo. La cena continuó con un clima tenso. Alejandro no comió. Maribel se fue al baño y no regresó. Yo apenas probé la comida. Todo sabía a pólvora. Al final, cuando salíamos, Alejandro se acercó a solas. Esto no queda así. Guillermo se interpuso. Ya quedó. Alejandro lo empujó con el hombro. Cuando ese niño nazca, me aseguraré de que el mundo sepa quién es el verdadero padre. Guillermo sonrió sin humor. Y si lo haces, te aseguro que no volverás a decir otra palabra jamás. Esa amenaza no era vacía. Venía de un hombre que jamás hablaba por hablar. Regresamos a casa en silencio. Ya no necesitábamos palabras. Cada uno sabía lo que había en juego. Esa noche, me acosté con una mano en el vientre. El bebé se movió con suavidad. Como si supiera. Como si me dijera, aguanta, mamá, ya casi estamos. Cerré los ojos. No importaba si el mundo dudaba. Yo lo sabía. Guillermo era el padre. No por la sangre. Por el corazón. Por la lealtad. Por el amor. Y eso no se podía discutir. A partir de aquella noche, la mansión Hernández se convirtió en un campo de batalla invisible. Las sonrisas fingidas, los saludos por compromiso y los silencios calculados se multiplicaron. Cada pasillo parecía murmurar secretos, y cada gesto era una estrategia. La herida estaba abierta, y aunque el abuelo había dictado sentencia, Alejandro y Maribel no se retiraban. Seguían dentro, como lobos disfrazados de corderos, esperando el momento perfecto para atacar. Yo lo sabía. Guillermo también. Pero no podíamos vivir con miedo. La prioridad ahora era el bebé. Mi cuerpo comenzaba a sentirse pesado. El cansancio, los mareos, las noches sin descanso. Las visitas del médico eran frecuentes. Guillermo reorganizó todo a mi alrededor. Personal exclusivo, menú supervisado por nutricionista, vigilancia constante. El ala este de la mansión fue cerrada solo para nosotros. Pero ni así podía evitar la sensación de que alguien observaba desde las sombras. Una tarde, mientras tomaba aire en el invernadero, noté una figura entre los arbustos. No era un jardinero. Me giré rápidamente, pero la silueta desapareció. Avisé a Guillermo. Al día siguiente, aumentó la seguridad. Colocó sensores de movimiento, cámaras, y contrató a un experto en contravigilancia. No vamos a esperar a que pase algo otra vez, dijo. Esta vez, los cazaremos antes de que se acerquen. Pero no se trataba solo de protegerme a mí. Se trataba de proteger lo único puro que nos quedaba. Nuestro hijo. Nuestro milagro. Aquel que no pedía nacer entre odios, pero al que le tocó ser semilla en tierra envenenada. Maribel intentó acercarse días después. Apareció en la entrada del invernadero con una sonrisa pálida, cargando un ramo de flores. Paz, dijo. Vengo en son de paz. Me mantuve firme. No eres bienvenida. Solo quiero hablar, insistió. No soy tu enemiga. No. Solo eres la mujer que aplastó mi mano con un tacón y quiso que me arrodillara como un perro. Ella suspiró, sin vergüenza. Fue un error. Estaba fuera de control. Estaba celosa. ¿Celosa?, repetí con rabia contenida. ¿De qué? Del respeto que tú misma saboteaste. Alejandro te amaba. Pero lo confundiste. Lo manipulaste. Alejandro nunca supo amar a nadie. Ni siquiera a ti. Solo supo poseer y controlar. Maribel bajó la mirada. Por un momento pareció sincera. Pero entonces alzó los ojos y sonrió con esa curva venenosa. Ese niño será un problema para todos. Guillermo apareció como una sombra. Ya basta. Fuera. Maribel giró lentamente, pero antes de irse, susurró, cuando llegue el momento, nadie lo protegerá como tú crees. Esa noche, Guillermo dobló la vigilancia. Se comunicó con el abuelo. Si algo ocurre, ellos serán los primeros responsables, le dijo. No quiero arrepentirme de no haber hecho más. Yo ya no podía descansar. Los sueños se llenaban de persecuciones, de gritos, de sangre. Me despertaba con sudor frío y la mano en el vientre. Pero cada vez que abría los ojos, él estaba ahí, sentado en una silla junto a la cama, velando, en silencio, como si estuviera dispuesto a esperar toda la vida por asegurarse de que estuviéramos a salvo. Y entonces, sucedió. Una madrugada cualquiera. Empezó con un dolor leve, casi como un calambre. Luego vino el segundo. Más fuerte. El tercero me dobló el cuerpo. Guillermo,
susurré. En segundos estuvo junto a mí. Es hora. Asentí. Ya no podía más. Las contracciones eran constantes. El dolor se extendía como un incendio. Todo era confuso. Voces, pasos, luces encendidas. La ambulancia no llegaría a tiempo. Guillermo llamó al médico personal. Aquí. Ahora. Sala preparada. Me cargó entre sus brazos. Me llevó a la habitación acondicionada para una emergencia. Todo había sido previsto. Todo, menos el miedo. El verdadero miedo. Porque mientras me recostaban, escuché pasos afuera. Voces. Una sombra en la ventana. Cierren todo, ordenó Guillermo. Nadie entra. El médico llegó. Comenzó el procedimiento. La luz era intensa. El dolor, insoportable. Sentía que me partía por dentro. Pero no podía detenerme. Ya viene, decía el médico. Está coronando. Vamos, empuja. Guillermo sostenía mi mano. Estoy contigo. Grité. Empujé. Grité otra vez. Sentí que el mundo se desmoronaba. Y de pronto, el llanto. El llanto más puro que jamás había escuchado. Un llanto que me devolvió la vida. Nuestro hijo había nacido. Lo colocaron sobre mi pecho. Pequeño, tibio, perfecto. Lloraba fuerte, como si desde ese instante supiera que tendría que defenderse del mundo. Es un guerrero, dijo Guillermo, con lágrimas en los ojos. Yo también lloré. No por el dolor. Por la vida. Por la victoria. Por haber traído luz a una casa rodeada de sombras. Por haber demostrado que la sangre no define a una familia. El amor sí. Y ahí, entre respiraciones entrecortadas y latidos acelerados, supe que todo lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. El llanto de mi hijo aún resonaba en mis oídos cuando el médico lo tomó con manos expertas y lo envolvió en una manta blanca. Guillermo no se movió de mi lado. Me miró como si estuviera viendo algo sagrado. Con el rostro aún sudado, la piel temblorosa y el cuerpo agotado, yo no podía apartar la mirada del pequeño bulto que respiraba fuerte y rítmico, como si hubiera peleado su propia guerra dentro de mí y hubiese ganado. ¿Quieres cargarlo?, me preguntó el doctor. Guillermo extendió los brazos, y por primera vez en su vida, ese hombre frío, calculador, que nunca se quebraba ni ante los negocios más implacables, se desmoronó. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras lo sostenía. Lo acunó con una delicadeza que contrastaba con su imagen. Mi hijo, murmuró. Mi sangre, mi legado. Yo sabía que ese momento no iba a durar. La paz siempre tiene un límite de tiempo dentro de una familia como los Hernández. Esa misma tarde, el abuelo pidió conocer al bebé. No era una invitación. Era una orden. Guillermo no se opuso. Sabía que rechazarla era enviar un mensaje peligroso. Así que me ayudó a prepararme. Me vistió con ropa cómoda, me peinó él mismo, y cargó al bebé en sus brazos. Hoy se le dará un nombre, dijo. Pero que no se te olvide, este niño ya tiene un padre, aunque el mundo entero lo dude. Entramos al salón principal. La misma sala donde años atrás había sido humillada, ahora me recibía convertida en madre. Alejandro y Maribel ya estaban allí, como dos estatuas con el rostro cincelado por la amargura. El abuelo se puso de pie. Caminó hacia Guillermo y lo miró sin pestañear. Es él. Guillermo asintió. Quiero verlo. Me temblaron las manos cuando el bebé fue depositado en los brazos del patriarca. El anciano lo sostuvo con una firmeza inesperada. Observó su rostro, su nariz, sus puños cerrados. Se parece a ti cuando eras niño, murmuró. Luego alzó la mirada y pronunció. Este niño llevará el nombre de su abuelo. Se llamará Matías Hernández. Alejandro se puso de pie. No puedes darle ese nombre. Puedo y lo hago, respondió el abuelo. Porque este niño, guste o no, ha demostrado más fuerza desde el vientre que muchos de ustedes en toda su vida. Maribel se rió con sorna. ¿Y si no es suyo? ¿Y si es de Alejandro? Guillermo la encaró. ¿Quieres hacer la prueba? Frente a todos. Alejandro calló. No tenía una sola prueba. Solo rabia. Solo celos. Solo ese veneno que consume al que se siente desplazado. Este niño es mío, repitió Guillermo. Y quien ose tocarlo, incluso con una duda, me tendrá de enemigo. El abuelo levantó la mano. Basta. Se acabó la discusión. Este niño será criado aquí. Se educará como un Hernández. Y cuando yo muera, si lo merece, heredará lo que le corresponde. Alejandro no podía soportarlo. Esto es una locura. Estás destruyendo todo por una mujer que fue rechazada en el altar. El abuelo golpeó la mesa. No fue ella quien nos avergonzó ese día. Fuiste tú. Ella se mantuvo firme. Tú huiste.
Y eso te marcó para siempre. Alejandro miró al bebé como si viera un enemigo. Lo destruiré, murmuró. Maribel lo sujetó del brazo, como intentando controlarlo, pero yo vi algo en su mirada. No miedo. Convicción. Ellos no iban a ceder. No iban a desaparecer solo porque el abuelo lo ordenara. Guillermo me llevó de regreso a la habitación. Debemos prepararnos, dijo. Ahora la guerra es silenciosa, pero vendrán con todo. Yo lo sabía. No había que ser adivina para entenderlo. Habíamos humillado a los orgullosos. Habíamos roto las reglas de poder. Nuestro hijo era una amenaza porque existía. Porque vivía. Porque había nacido del vientre de quien no debía tener nada. Esa noche, mientras acunaba a Matías, escuché algo en la puerta. Me acerqué con el bebé en brazos. Un sobre deslizado por debajo. Lo abrí. Adentro, una nota sin firma. Él no es un Hernández. Tú lo sabes. Pronto todos también lo sabrán. Mi corazón se aceleró. Se lo mostré a Guillermo. Lo leyó, la quemó frente a mí y dijo con absoluta calma: que vengan. Al día siguiente, instaló más cámaras. Cambió al personal de limpieza. Movió las cuentas. Y llamó a un laboratorio privado. Vamos a hacer la prueba, me dijo. Para que no queden dudas. ¿Y si no es tuyo?, pregunté. Guillermo no me respondió con palabras. Me besó la frente y respondió: entonces será mío por elección. Porque ningún apellido vale más que una promesa hecha a una madre rota. Yo lloré. Porque entendí que no todos los padres nacen con la sangre. Algunos nacen con el corazón. Y ese hombre que una vez fue llamado el Rey de Hielo, ahora ardía con el fuego de un padre dispuesto a todo. Nuestro hijo se llamaría Matías. Y ese nombre cambiaría para siempre el destino de una familia. Los días que siguieron a la cena fueron tensos, pero había una certeza que nos mantenía en pie: Matías. Su llanto era firme, su respiración constante, y su presencia, la señal de que todavía había algo en esta familia que merecía ser protegido. Dormía con mi mano sobre su pecho, como si eso bastara para mantener lejos la oscuridad. Guillermo dormía poco. Vigilaba la mansión como un centinela. No lo decía, pero sabía que esperaba un ataque. Y no se equivocaba. 3 días después, el sobre llegó. Esta vez no era una amenaza anónima. Era una citación legal. Alejandro había iniciado una demanda para impugnar la legitimidad de Matías como Hernández. Exigía una prueba de ADN y la suspensión del derecho de herencia hasta que se confirmara la paternidad. Yo temblaba. No por miedo a la verdad, sino por la rabia de que alguien se atreviera a tratar a mi hijo como un trofeo a disputar. Guillermo no se inmutó. Que la hagan, dijo. Y cuando se confirme lo que ya sabemos, no solo quedará fuera del testamento. Lo quiero fuera de la casa, de los negocios, del apellido. Firmamos la autorización. El laboratorio privado se encargó de todo. Muestras tomadas, selladas, custodiadas. Nadie podía manipular los resultados. Yo no pregunté nada. Guillermo tampoco. Había una confianza implícita que ni el más venenoso rumor podía quebrar. Mientras esperábamos los resultados, la tensión creció. Maribel no se mostraba, pero sabíamos que estaba detrás de cada movimiento. Alejandro, por su parte, se comportaba como un lobo herido. Paseaba por la mansión como si todavía le perteneciera algo. Miraba con odio. Se reía con desprecio. Pero ya nadie le respondía. Era un hombre que caminaba entre ruinas. Una tarde, me crucé con él en el pasillo. Yo llevaba a Matías en brazos. Me detuvo con la mirada. «Te ves cómoda, ¿eh?», dijo con sarcasmo. «La abandonada en el altar ahora vive como reina». «La abandonada en el altar ahora tiene lo que tú nunca tuviste», le respondí sin bajar la voz. «Un hijo y un hombre que me ama de verdad». Se acercó un paso más. «Ese niño no es de Guillermo». Lo miré con una calma que lo desconcertó. «Y aunque no lo fuera, es más Hernández que tú, porque tiene honor. Algo que perdiste cuando me dejaste sola frente a 100 personas solo para correr detrás de Maribel». Alejandro apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Se fue. Esa noche, Guillermo llegó con los resultados. «¿Quieres leerlos tú?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Tú». Abrió el sobre. Sus ojos recorrieron la hoja. Una pausa. Luego me miró. «Es mío». Mi cuerpo se desplomó en el sofá. Guillermo se arrodilló frente a mí. «Matías es mi hijo. Genéticamente. Legalmente. Espiritualmente. En cada sentido». Las lágrimas se me escaparon sin control. Por fin la verdad tenía peso. Por fin había una muralla contra tanta difamación. Pero la reacción de Alejandro no se hizo esperar. A la mañana siguiente, irrumpió en el despacho del abuelo.
Es una trampa. Manipularon las pruebas. Ella lo engañó. El abuelo lo dejó hablar. Luego, sin levantar la voz, dijo: tú firmaste para que las pruebas fueran con una firma independiente. Tú mismo pediste ese laboratorio. Alejandro se quedó en silencio. El abuelo continuó: tú perdiste el derecho a opinar el día en que levantaste la mano contra una mujer embarazada. El día en que llamaste bastardo a un niño que todavía no nacía. El día en que convertiste tu propio orgullo en un arma contra tu familia. Alejandro respiraba como un toro en la arena. Lo arruinaste todo por ellos. No, dijo el abuelo. Tú lo arruinaste por ti mismo. Guillermo llegó en ese momento. No dijo nada. Solo colocó una carpeta sobre el escritorio. Esta es la nueva distribución de poder. Alejandro queda fuera de la junta directiva. Yo tomaré el control hasta que Matías cumpla la mayoría de edad. Alejandro gritó. Maribel apareció desde la sombra. Esto no va a quedar así. El abuelo la miró. Ustedes eligieron su destino. No busquen culpables afuera. Fue la última vez que los vimos dentro de la mansión. El abuelo los expulsó. De forma silenciosa, definitiva. No hubo despedidas. Solo un corte seco. Alejandro y Maribel salieron por la puerta principal, acompañados por 2 hombres de seguridad. Esa noche, la casa respiró distinto. No por alivio. Por justicia. Guillermo me abrazó fuerte. Ahora empieza lo difícil, dijo. Criarlo. Protegerlo. Prepararlo. Matías dormía entre nosotros. Yo acaricié su frente. Lo haremos. Juntos. Porque la guerra no había terminado. Pero por primera vez, la paz había dado el primer paso. Con Alejandro y Maribel fuera de la mansión, algo en el ambiente cambió. La tensión dejó de ser ese cuchillo constante en el aire, y por primera vez, los pasillos se sentían más anchos, más tranquilos, menos contaminados. Pero la paz no es un regalo. Es un deber. Y Guillermo lo sabía. Desde el primer día de la expulsión, comenzó un proceso silencioso de restauración. Ordenó revisar cada rincón de la empresa. Contratos, movimientos bancarios, delegaciones. Descubrió anomalías. Alejandro había estado drenando recursos desde hacía años, escondido tras fundaciones falsas, testaferros y un sistema de manipulación contable que solo un experto podría haber desmantelado. Guillermo no estalló. Lo desmanteló pieza por pieza. Sin escándalos, sin filtraciones. Lo reemplazó todo. Gente nueva. Leal. Discreta. Fuerte. La casa también fue purgada. El personal que servía a los intereses de Maribel desapareció de un día para otro. Ninguna escena, ningún despido público. Solo puertas cerradas y puestos vacíos al día siguiente. No dejaba huellas. Pero cada decisión suya era una piedra más colocada en los cimientos de un futuro distinto. Y en medio de todo eso, Matías crecía. Era un bebé tranquilo. Observador. Tenía la mirada de Guillermo y mi forma de las manos. Dormía con una mano extendida, como si tratara de sujetar el mundo. Cada mañana lo abrazaba con fuerza, y en cada latido suyo, yo sentía que la historia se estaba reescribiendo. Pero no todo podía mantenerse en calma. A las pocas semanas, recibimos una citación judicial. Alejandro había apelado. Alegaba manipulación genética, falsificación de pruebas, incluso contaminación deliberada del entorno familiar para forzar una falsa paternidad emocional. Guillermo se rió cuando lo leyó. Eso no es una demanda. Es una confesión de derrota. Pero yo no podía reír. Sabía que Alejandro no estaba buscando justicia. Estaba buscando arrastrarnos con él al abismo. El abuelo nos llamó. No en su despacho. En su habitación. Una sala sobria, silenciosa, donde el poder se sentía como un eco apagado. Estaba sentado, débil, con una manta sobre las piernas. No tengo mucho tiempo, dijo sin rodeos. Y no quiero que esta familia caiga en otra guerra cuando ya no esté. Nos miró a los dos. He decidido algo. Guillermo se mantuvo firme. Yo solo lo escuchaba, con Matías en brazos. Quiero que este niño sea educado lejos de este entorno. Quiero que crezca sin la sombra de lo que fuimos. Quiero que lleve el apellido, pero no la maldición. Nadie habló. El abuelo continuó. Prepararé un fideicomiso. Una nueva estructura. Cuando cumpla 18, podrá decidir si quiere formar parte del legado Hernández o crear su propio camino. Yo no entendía. Está diciendo que debemos sacarlo de aquí. Estoy diciendo, respondió, que si se queda aquí, no será libre. Siempre será visto como amenaza, como símbolo, como pieza de poder. Nunca como persona. Guillermo asintió. ¿Y dónde propone que lo criemos? El abuelo lo miró.
Donde nadie sepa quién es. Donde sea solo un niño. Donde aprenda el valor de su nombre por lo que construya, no por lo que herede. Yo lo miré con el corazón apretado. ¿Y si cuando crezca, decide odiar esta familia? El abuelo sonrió con tristeza. Entonces habremos hecho algo bien. Salimos de esa habitación con el alma rota. Pero sabíamos que tenía razón. Esa misma noche, Guillermo preparó todo. Teníamos propiedades en el extranjero. Casas rurales, alejadas, bajo otros nombres. Elegimos una en el sur. Discreta. Hermosa. Desconectada del mundo. Allí criaríamos a Matías. Con valores. Con verdad. Con dignidad. Sin criados. Sin cámaras. Sin reuniones de poder. Solo con nosotros. En la madrugada, antes de partir, Guillermo dejó una carta en el despacho del abuelo. Breve. Clara. Lo protegeremos. No como un Hernández. Como un ser humano. Abandonar la mansión fue como cerrar un capítulo de un libro antiguo, con páginas quemadas por la traición. Llevábamos pocas maletas. Nada de lujos. Solo ropa, papeles y a nuestro hijo. Matías dormía en el portabebé, ajeno a que su vida estaba a punto de ser reescrita. Cuando pasamos por la reja principal, no volví la cabeza. No quise darle ni una última mirada a la casa que me vio sangrar, pero también me vio renacer. Guillermo tampoco miró atrás. Solo apretó mi mano. Lo que viene ahora es para él. El aire afuera era distinto. Más limpio. Más honesto. Por primera vez en años, no escuchaba pasos detrás de los míos. No temía una sombra. No sentía que debía estar alerta para sobrevivir. Solo existía Matías. Su respiración. Sus dedos. Su futuro. Y si Dios me lo permitía, ese futuro no tendría nada que ver con las heridas que nos trajo el pasado. La casa en el sur no tenía mármol ni vitrales ni escaleras de caracol. Tenía madera crujiente, ventanas abiertas al cielo y una chimenea que susurraba calor en las noches. Estaba rodeada de pinos altos, de tierra húmeda y de silencio. Silencio real. Silencio sin gritos ni murmullos ocultos. Sin traiciones. Sin herencias que pesar. Allí empezamos a vivir de nuevo. No como Hernández, no como empresarios, no como figuras públicas. Solo como una pareja con un hijo. Guillermo dejaba el celular apagado la mayor parte del tiempo. Lo encendía solo 1 hora al día, para revisar que todo en el mundo funcionara sin nosotros. Y funcionaba. Porque, como me dijo una tarde mientras colgaba ropa en el jardín, si el mundo no puede andar sin ti, entonces te está usando, no valorando. Matías creció en paz. Aprendió a gatear sobre alfombras tejidas a mano, no sobre pisos encerados. Dijo sus primeras palabras entre abrazos, no en salas de reuniones. No tenía una niñera pagada por contrato. Tenía a su padre lavando sus pañales y a su madre inventando cuentos con figuras de papel. No usábamos el apellido Hernández. En el pueblo, nos conocían por un nombre común. Nadie sospechaba que ese hombre silencioso y esa mujer que siempre llevaba al niño en brazos venían de una familia donde cada decisión podía mover millones. Y esa era la idea. Guillermo construyó un pequeño estudio en la parte trasera de la casa. Escribía. Pintaba. Aprendía oficios. Quería que Matías lo conociera como algo más que el hombre del traje oscuro. Mi hijo no crecerá viendo poder. Crecerá viendo alma. Yo también volví a mis pasiones. Cocinaba, tejía, pintaba con acuarelas sobre tazas viejas. El trauma no se fue, pero dejó de doler. Las noches sin pesadillas se volvieron más frecuentes. El miedo de perderlo, de que alguien lo arrebatara, fue cediendo paso a una fe lenta pero firme. Matías era inteligente. Muy inteligente. No preguntaba de más, pero observaba todo. Un día, con apenas 5 años, me preguntó, «Mamá, ¿por qué nunca vamos a la ciudad?» Guillermo le respondió antes que yo, «Porque aquí estamos enteros». Matías asintió como si entendiera todo. Y quizás sí lo hacía. A los 6 años, supo leer fluidamente. A los 7, dibujaba planos, no caricaturas. A los 8, leyó por primera vez una carta que yo había escondido. Era del abuelo. La había enviado en secreto a una dirección protegida que Guillermo abría cada mes. Decía, espero que algún día entiendas por qué fue necesario apartarte del nombre que te pertenece. Pero cuando sientas que estás listo, vuelve. No a reclamar herencias. Vuelve a mostrarles cómo se construye un verdadero Hernández. Matías me la entregó sin decir nada. Yo tampoco dije mucho. Solo lo abracé. Pero esa noche, lo escuché llorar. No por tristeza. Por duda. Porque los niños también sienten la presión del linaje aunque no entiendan su origen. A la mañana siguiente, lo encontré en el estudio de Guillermo.
Tenía un cuaderno lleno de preguntas. ¿Quién es Alejandro? ¿Por qué Maribel nos odiaba? ¿Por qué me llamo Matías y nadie más aquí se llama así? Guillermo le explicó todo. Sin suavizar, sin dramatizar. Le habló de traiciones, de poder, de familia, de sangre y de elección. Le dijo: tu madre fue abandonada en el altar por un cobarde. Yo estuve ahí. Y di un paso adelante. No porque me sintiera obligado. Porque quise proteger lo que él despreció. Matías lo miró con una madurez inquietante. Y soy tu hijo. Guillermo le tomó la mano. Más que nadie. Y soy un Hernández. Solo si quieres serlo. Pasaron semanas. Matías procesó todo en silencio. Luego, un día, durante el desayuno, dijo: quiero usar el apellido. No por ellos. Por ustedes. Porque hicieron que valiera la pena. Lloré. Guillermo no. Él solo asintió. Luego sacó del cajón un sobre que había guardado hacía años. Dentro, el documento de reconocimiento legal, firmado con tinta firme y poderosa. Matías firmó su primer papel oficial con manos temblorosas. El apellido volvió. Pero volvió limpio. Limpio de odio, de ambición, de guerra. El niño que había nacido bajo amenazas, ahora caminaba con pasos firmes hacia una historia distinta. Pero sabíamos que tarde o temprano, tendría que regresar. Y ese momento llegó antes de lo que imaginamos. Un día recibimos un mensaje. El abuelo había muerto. En su testamento, dejaba a Matías la última decisión. Puedes venir. Puedes quedarte lejos. Pero la herencia está ahí. No como premio. Como herramienta. Para ver qué haces con ella. Matías me miró. Tenía 11 años. Y ya era más fuerte que muchos hombres. ¿Debería ir, mamá? No supe qué responder. Miré a Guillermo. Él dijo: si vas, no es a pedir nada. Es a sembrar algo distinto. Matías respiró hondo. Entonces, voy. Pero no como un Hernández. Como Matías. Esa noche lo abracé con fuerza. Y recé. No para que ganara nada. Solo para que no se perdiera a sí mismo. Volver a la mansión Hernández fue como caminar sobre ruinas que alguna vez se sintieron eternas. Nada estaba igual. El mármol seguía pulido, los vitrales aún atrapaban la luz de la tarde, pero el corazón de esa casa estaba muerto. Guillermo y yo lo sabíamos. Habían pasado 11 años desde que salimos por aquella reja principal con Matías envuelto en una manta, y ahora era él quien abría las puertas, con el mentón en alto, la mirada fija, y el apellido restaurado por decisión propia, no por herencia impuesta. El personal nuevo nos recibió con respeto, pero sin familiaridad. Eran rostros jóvenes, contratados tras la gran purga que el abuelo ordenó antes de su muerte. Nadie preguntó nada. Nadie mencionó a Alejandro ni a Maribel. Nadie habló del pasado. Pero todos sabían quién era Matías. El abogado del abuelo nos esperó en el salón principal. Matías, con sus 12 años, se sentó a la mesa como si hubiera nacido allí, pero sin arrogancia. Llevaba el mismo carácter templado de Guillermo, y la calma silenciosa que, con los años, también había aprendido de mí. El abogado leyó el testamento en voz clara. El abuelo había dejado todo preparado. Acciones, propiedades, fundaciones, bienes ocultos tras generaciones de secretos. Todo pasaría a manos de Matías, si él así lo deseaba. El documento finalizaba con una línea que el abuelo había escrito a mano: no heredes mi corona. Corrige mis errores. Matías leyó en silencio. Luego alzó la vista. Acepto, dijo. El abogado asintió. Entonces, Matías Guillermo Hernández, desde este momento eres el heredero oficial de la familia Hernández. Nadie aplaudió. Nadie lo celebró. Porque esto no era una victoria. Era un acto de reparación. Al salir de la sala, recorrimos los pasillos. Matías se detuvo frente a una pintura. Era Alejandro, pintado joven, arrogante, con el mismo traje que usó el día de la boda que abandonó. ¿Dónde está él ahora?, preguntó. Guillermo respondió sin emoción. Nadie lo sabe. El abuelo lo sacó de todos los registros. Lo exilió del apellido. Matías no dijo nada. Solo siguió caminando. Entró a lo que fue alguna vez la antigua biblioteca familiar. Allí, encontró lo que el abuelo había dejado para él, una caja. Dentro, cartas. Decenas de ellas. Escritas año tras año por un hombre que nunca dejó de vigilar desde la distancia. El abuelo había seguido cada paso de su crecimiento. Con informes, fotos, notas. Todo estaba allí. Quería conocerte sin estorbarte, decía la primera carta. Quería saber que eras libre antes de ponerte el peso de este apellido sobre los hombros. Matías leyó hasta que anocheció. Yo lo observaba desde lejos, con el corazón apretado.
Era nuestro hijo. Pero ya no era un niño. Había algo en sus ojos, algo que ya no podía ser detenido. Al día siguiente, convocó al consejo de la familia. A su corta edad, ocupó el asiento principal. Guillermo y yo permanecimos a su lado, en silencio. Tengo solo una petición, dijo con voz firme. Quiero crear un nuevo fideicomiso. Uno que no repita los errores del pasado. Que no premie el apellido, sino el mérito. Que no castigue la verdad, sino el silencio. El apellido Hernández no volverá a usarse como amenaza. Nadie se atrevió a contradecirlo. Porque nadie en esa sala tenía la autoridad moral para hacerlo. Y entonces, Matías hizo algo que ni siquiera Guillermo había previsto. Renuncio a la mansión. El silencio fue absoluto. No necesito estas paredes. No necesito estos lujos. Solo necesito construir algo mío. Y lo haré. Se puso de pie. Con el apellido, sí. Pero no para enriquecerme. Para limpiarlo. Salimos de allí sin equipaje. Otra vez. Guillermo iba tranquilo. Yo no podía dejar de mirarlo. Le dije, lo criaste para esto. Él negó suavemente. Lo criamos para que pudiera decidir. Que lo hiciera bien. Fue su elección. Días después, Matías comenzó su propio camino. Una fundación, un centro educativo, una red de apoyo para hijos de familias rotas por el poder. Usó su apellido como escudo, no como arma. Cada vez que hablaba en público, decía una frase que quedó grabada: yo no soy un Hernández por sangre. Lo soy por voluntad. Alejandro nunca apareció. Maribel, según dijeron, vivía en el extranjero, ignorada por todos. El pasado quedó sellado. No borrado, pero sí transformado. Y yo encontré paz. No como madre. Como mujer. Como la novia que un día fue humillada en el altar. Como la esposa que renació junto a un hombre que le devolvió el sentido de la palabra amor. Como la madre de un niño que no heredó la herida, sino el valor de sanarla. Matías sigue creciendo. Y con él, la certeza de que la sangre puede fallar, pero el corazón, cuando decide amar con verdad, nunca se equivoca. Esa fue mi historia. La de una caída en el altar y un ascenso en el alma. Porque al final, no me casé con el heredero. Me casé con el hombre que estuvo cuando todos se fueron. Y en su silencio de hielo, construimos un hogar de fuego.